Recordad a todos nuestros oyentes que estáis escuchando Si tú lo dices, con Víctor Castaños. De vuelta, aquí estamos, saludaros a todos nuestros queridos oyentes, todólogos y todólogas, en Si tú lo dices. Y para mandar más fuerza a todas las personas que nos están escuchando en esta situación tan dura que vivimos en la actualidad, esta situación de pandemia, este podcast, tanto aquí en YouTube o en iVoox, donde lo estáis escuchando, va a comenzar a hacer un análisis introspectivo dentro de lo más conectado con nuestra realidad actualmente, de algo que está en boca de todos, que ha sido odiado y temido actualmente por partes iguales de la sociedad, y que asola al mundo sin comparación ninguna. Y como ya decía Michael Askander, hay que conocer a tu enemigo más que a ti mismo. Por eso hoy vamos a hablar del 19, ese número maldito hoy en día que está en todas las noticias y en todos los debates políticos. Por eso mismo hemos traído a un maestro ilustre, tanto en el método científico como el método más místico del número 19, numerólogo ilustre, medium a tiempo parcial, matemático y aficionado al conteo arbitrario de números primos. Aquí tenemos a Rubén Cantos. Un placer estar con usted esta tarde. Un placer, gracias por la invitación, Víctor. Gracias a usted, y al principio nada más empezar, un aviso obligado, un disclaimer antes de decir nada. Pese a que integraremos más en esto más adelante, decir, ¿el número 19 es un número malvado? El número 19 se ha hecho malvado. El número 19 al principio era muy idolatrado para los pitagóricos. Tengamos en cuenta que los pitagóricos tenían una gran importancia hacia el número 10. El número 10 era absolutamente teológico, absolutamente sagrado, y dentro de la escala del 10 al 19, el 19 es el único cuya suma de sus dos dígitos da 20, que es 2 veces 10. Y lo bueno, 2 veces, como dice el proverbio griego, efectivamente, pues 2 veces bueno. Sin embargo, el 19 no ha tenido nunca las mismas acepciones. Es una entidad muy misteriosa, nunca se le ha llamado 19, pero depende del país, a lo mejor adquiere otros nombres, como 90 en Alemania, 19 en Inglaterra, Tisa o Asher en árabe. No recuerdo bien en francés, sinceramente. Y esa entidad malvada, esa especie de torre de Babel que ha caído especialmente sobre el número 19, pues ha ido deteriorando su pureza. El declive vino en 1518 en Cádiz, cuando Miguel de Díez y Alpizcueta se dio cuenta de que las patentes de algunos de los números no estaban cogidas. En concreto, todas aquellas que iban a partir del 9 al 20. Todos los números en medio no tenían un nombre oficial y se los agenció a su propio apellido. Por eso los conocemos como el 10, el 10 y 9, el 10 y 8, porque tuvo unos 5 o 6 colaboradores, coincidiendo con los números que conocemos. Díez y Alpizcueta sí que fue un gran contribuyó enormemente a completar nuestro orden cardinal, como Camilo VI lo hizo con el ordinal, y en ese sentido ha acabado siendo desnaturalizado, ha acabado siendo una propiedad privada de una familia, digamos, de la más alta nobleza medieval. A partir de entonces se ha empezado a creer demasiado el propio poder, el 19, y solamente ha sido usado para los actos más malévolos que podamos imaginar. No hay más que ver cómo nos está asolando este virus. Por eso mismo, y muchas gracias por sacar este tema, señor Don Rubén, debido a que esa discrepancia sobre los orígenes del 19 y sobre ese intento de capitalizarlo ha hecho surgir un nuevo movimiento de hace relativamente poco en contra del 19, no tanto contra el número en sí mismo, sino contra su forma de ser llamado, intentando hacer una especie de campaña para cambiar la palabra 19 por nonace. Igual que si el 1 y el 12 juntos se hacen un 12, pues juntar el 12, 13, 14, hexace, heptace, octace y nonace, y luego el 20. ¿Qué opina de este cambio de paradigma dentro de la nominación del número? Yo defiendo bastante, digamos, que la propiedad privada sobre este tipo de invenciones o patentes no sea tal. Todo lo que sea arrebatar a la gran dinastía Díez y Alpizcueta todo ese linaje del 9 al 20, para mí es positivo. Sin embargo, me parece un conflicto bastante ético, y yo creo que hay comités de todo tipo, bioéticos, neuroéticos, que piensan en sí mismo que si llamamos nonace a ese propio número, estamos atentando contra los grupos antiabortistas. Yo creo que llamarlo nonace, a lo mejor eneanace, podría ser una buena opción. Es actualmente la que más se defiende en la Real Academia Española.
hay bastantes confusiones porque nona debería ser lo bueno, la nona, la buena abuelita italiana, es mucho más apetecible, es mucho más entrañable y devuelve toda esa escala del 10 a ese esplendor pitagórico, sobre todo el 19, que nos da el 2 veces bueno, que es el 20. Pero llamarlo nonace yo creo que es un tema demasiado controvertido y en el que no me voy a pronunciar demasiado al respecto. Por supuesto, no, tampoco hace falta entrar más... porque hay una reputación aquí. Exactamente, por supuesto, y sobre todo porque tampoco hay que entrar en más detalles respecto a este debate, más allá de que antes hablen las autoridades pertinentes al respecto y sobre todo el Estado, que tiene que hacer una ley para intentar abolir el uso capitalizado de los números. Por eso vamos a hablar de cosas más beneficiosas, de momentos más gloriosos dentro de la historia del 19. Y para intentar desligarlo de esta mala fama de la que se está acumulando últimamente y de sus beneficios, como por ejemplo, es cierto que el 19 en sí mismo, ese propio número, está ligado con los beneficios que a lo largo de la historia. Es cierto que el Tratado de Versalles, que se hizo que fue el final de la Primera Guerra Mundial, el 19, lo que es el 1919, está relacionado con que fuera el 19 ese mismo año. Sin lugar a dudas, tengamos en cuenta las cantidades de bonanzas que el 19 en su pureza tiene en sí mismos. El 19 es una propiedad de la aloe vera, las dinastías españolas han tenido 19 reyes, el famoso cuento de los 19 cerditos, que fue siendo recortado a medida que había que hacerlo más apto para niños. El 19 siempre ha estado en nuestras vidas y ha dado lugar a grandes periodos. Por ejemplo, 1919 ya estaba anticipando el 2 veces bueno, que fue esa gran década gloriosa, precisamente porque ese 19-19 ya creó los precedentes para la mayor época de esplendor y desarrollo que jamás viviría todo el siglo XX, también el bueno. El siglo XIX fue un gran siglo dentro de la filosofía y desarrollo de las artes y las libertades, y de expansión de imperios, por supuesto. Y tiene una gran cantidad de bonanzas que todo este intento de hacerlo privado le ha ido arrebatando. Ahora mismo, obviamente, esa mala fama que el 19 ha acarreado pues ha ocasionado que el 19 también se rebele contra nosotros. Todos los que respetamos la pureza del 19, aún vemos un 19 que nos tiene un poco de consideración. Vale. Esta revuelta del 19 hacia nosotros que estamos viviendo debido a la falta de mimo que se le está dando a la humanidad a este número, ¿puede llegar a nivel subatómico respecto al propio 19? ¿Puede ser que el número atómico 19, el del potasio, se vuelva en nuestra contra y a partir de ahora los plátanos no sean comestibles? De ser así, estaríamos hablando del final de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son las que más han vivido alrededor del número 19. En sí mismas ya encierran el propio 19 y el propio potasio. La K, el número 7 y el 19 están tan relacionados en sí mismos. De hecho, las 19 horas son las 7, por ponerle un ejemplo, digamos, dentro de un grupo numérico más conocido. Hace que el potasio y el 19 sean inseparables. Si ahora mismo quitamos todas estas propiedades alimenticias y el 19 se revela realmente, los pocos alimentos de los que podemos disponer en esta cuarentena estarían inmediatamente contaminados. Pero como suele decir el dicho, el 19 aprieta, pero no ahoga. Gran frase y gran consejo para todos nuestros amigos detractores del 19. Y antes de pasar a las preguntas de nuestros oyentes, un último conflicto que ha surgido relativamente con el 19 hace apenas unos días. Y entrando más en detalles respecto a las características del propio número 19 y su debate. La New Association of 19 Use and Protection, la NANUP, ha mostrado un comunicado de sus representantes hablando de cómo el 19 se va a sumar a la huelga de sumas y ecuaciones junto al resto de números en contra del intrusismo laboral de las letras dentro de sus cálculos, bajo la premisa y bajo el grito de los números a las mates y las letras a los diccionarios. ¿Qué opinas respecto a este debate? A ver, yo opino que desde el propio bando de los números contar con el 19 es positivo porque es un número que jamás se va a dividir entre dos opciones o entre ninguna opción en particular. Es un número íntegro y la opción que apoye es una opción que va a dirigir hasta el final con sus primos. Respecto a este enclave, digamos, más conservador de las letras para los diccionarios y los números para las matemáticas, yo creo que no sé de dónde parte exactamente
esta división de repente. El álgebra está funcionando bien. Yo apuntaría quizá al auge de la islamofobia. El auge de la islamofobia nos ha llevado a odiar todo lo que trae esta comunidad, no solamente en términos religiosos o en términos de costumbres, sino también en términos de, por ejemplo, de higiene, de medicina y también de matemáticas. Yo creo que esta islamofobia que ha llevado ese odio al álgebra ha hecho que ya se separe absolutamente los números y las letras y que cada uno haya vuelto a sus orígenes. Desde una posición más centrista, yo sí que puedo ver con un poco más de distancia que la humanidad solamente puede perder con esta deriva de la islamofobia. Animo al 19 a que tenga un poco de pensamiento crítico, que mire con esta perspectiva, pero que si apoya este camino neutro, que lo haga con claridad, que no se divida porque puede haber un desastre. Exactamente, una división que solo puede dar lugares a decimales y muchos problemas. Y una islamofobia... Susma. Exactamente. Y una islamofobia que además se remonta incluso a una islamofobia interna, hablando de los 19 ángeles del infierno, de los que habla el Corán, pero sin meternos más en temas teológicos, ya que aquí vamos a hablar de todología y ciencia. Pasemos ahora a preguntar a nuestros oyentes sobre el 19, qué piensan sobre ello, qué les sugiere, qué pueden sentir cuando lo ven hoy en día tantas veces en las noticias. Recordad otra vez más que podéis preguntarnos en nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, iVoox o en nuestro correo situlodices.podcast@gmail.com. Y abre la ronda de preguntas Antón Sarro, que nos pregunta: en la canción One is the Loneliest Number de The Three Dog Night dice textualmente, según cita nuestro oyente, "One is the loneliest number that you ever do. Two can be as bad as one is the loneliest number sin the number one." ¿Eso quiere decir que hay una relación progresiva geométrica inversa entre los números y la soledad? ¿Qué nivel de soledad tiene el 19? Bueno, tengamos en cuenta que el 19, por decirlo así, está llevando a cuestas a un número per se deprimido. El 9, que es en sí mismo un número de buenas compañías, de tríos, del triángulo, es sólido, es un buen amigo, es compañero, es estable, es fiel, está llevando a cuestas al 1, pero sin nunca llegar a animarlo, por decirlo así. Están unidos de una forma siamesa. Pasa algo quizá más extraño con el 61, porque es exactamente igual, pero al revés, es su simetría inversa. Son dos gemelos unidos del costado haciendo el pino, prácticamente, por tener un ejemplo visual. Yo creo que el 9 está carreando con mucha carga llevando al 1 y creo que eso también le ha desgastado con los años, aparte del propio odio que la humanidad pueda tener. Coincido perfectamente con la letra de la canción. Por eso mismo damos desde aquí un fuerte abrazo, un abrazo con distancia, seguridad y sobre todo un gran apoyo al 19 para que salga de ese momento de soledad. @Carlinio_Max nos pregunta desde Twitter: sabemos que el 19 es número primo, pero ¿primo de quién? Bueno, la verdad es que es una familia enorme. Es una familia, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 5, el 7. Es una familia absolutamente enorme de primos, de unos matemáticos hasta tal punto. Hay matemáticos y auténticos encriptadores que están aún buscando más primos. Es una familia que no sabemos muy bien de dónde surge. Quizá algún libro sagrado hable de los dos primeros números, de los cuales fueron engendrando los demás, pero estamos hablando de, puede que la familia más poderosa en Europa Occidental. Europa Occidental y parte también de África Meridional, por supuesto. Sí, bueno, quizá podríamos contemplarlo, sí. Y por último, Samuel Smith nos dice desde un correo: hola, soy Samuel, vivo en Estados Unidos con mis tíos desde pequeño y recientemente cumplí los 19 años. Pese a haber ya bebido alcohol en España visitando unos familiares, aquí la edad 19 es insuficiente para comprar cervezas. ¿No es algo injusto que aquí no tengamos edad suficiente para beber y poder olvidar mis traumas, pero sí tenga edad suficiente para denunciar a mi tío párroco por sus abusos sexuales cuando tenía 8 años? Comprendo tu punto de vista, compañero. Te recomendaría un calibre 19. Estamos hablando de un país que sí que pese a prohibir ese consumo de alcohol, no prohíbe el uso de armas. El 19 te estaría llevando por ese pequeño mal camino, pero tampoco te está diciendo que se ha prohibido. Ten en cuenta que Europa es un destino que ha entendido la importancia del número 19 y le ha dado esa poca de consideración.
incluso un año adaptativo, que digamos que es el 18. Estados Unidos aún tiene que recorrer mucho en ese aspecto y en esos valores tan supuestamente liberales. Gracias por este gran alegato final y este consultorio improvisado para todos nuestros oyentes. Este es el momento en que don Rubén tiene un espacio para hacer un último alegato final, decir sus opiniones y su entrega hacia el 19 y un mensaje para toda la ciudadanía que le esté escuchando. Sí, bueno, querría hacer un pequeño alegato. Tengamos en cuenta que este gran número, que hoy conocemos gracias a Diez y al Pizcueta, está en muchos aspectos de nuestra vida. Tengamos en cuenta, por ejemplo, porcentajes de alcohol, obras como 19 sombras de Grey, edificios de 19 pisos también recortados. Estamos hablando de un número que está presente en muchísimos aspectos invisibles de nuestra vida y al cual deberíamos tener un poco más de consideración. Tengamos en cuenta que no podemos dejarlo a su suerte porque el 1 es tan carga para el pobre número que tiene que ir buscando refugio en cualquier sitio, por ejemplo en la ciudad de Wuhan, en China. Muchísimas gracias por su conocimiento y franqueza, don Rubén. Esperamos verle otra vez por aquí por el programa en un futuro. Estaré encantado de acudir. Gracias por haber estado aquí con nosotros, don Rubén. Y gracias a vosotros, nuestros oyentes, por haber estado también aquí con nosotros. Y para despedirnos, una frase, un proverbio chino sobre el Go, un juego de 19 casillas por 19 casillas, que dice: la mejor forma de ganar una partida es no enseñar al contrario cómo se juega. Muchas gracias y que paséis un buen día.